Bueno, hermanos, yo quiero en esta mañana compartir con todos ustedes un tema, ya que estamos hablando de un clamor por Colombia. Esta mañana el hermano Henry, el hermano Freddy, la hermana Geraldine y nos han estado motivando a orar por tantas necesidades que hay, tanta carga, no solamente en las instituciones públicas, sino en la familia, en la iglesia, en nuestra sociedad. Yo quiero hablar acerca de lo que es la comunión con Dios. Personalmente, yo siempre he dicho que la oración es esencialmente comunión con Dios. Dios quiere la comunión del hombre y el hombre necesita la comunión con Dios. La oración nos permite, como lo decía, tener comunión con Dios. Nos permite estar en contacto con Él, unidos a Él. La oración nos permite desarrollar una amistad profunda con Dios, una cercanía maravillosa, una cercanía de confianza. Nosotros todos tenemos amigos y conocidos. En la iglesia tenemos conocidos, en el barrio, en el distrito, mucha gente conocida, pero amigos, que podamos decirle amigos, son pocos. Y la oración nos permite eso, tener amistad profunda con Dios. En el huerto del Edén, Adán tuvo esa dicha de tener comunión con Dios. Hablaba con él cara a cara, como habla el hombre con su amigo. También Dios le permitió a un hombre llamado Abraham tener una profunda comunión con él. Me llama la atención que en Génesis capítulo 18 y el verso 17 Dios dice de Abraham lo siguiente: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Dios tenía planeado destruir a Sodoma, a Gomorra, a Adma, a Zeboín, las ciudades de ese valle. Pero el Señor es soberano, no tiene que consultar con nadie ni pedirle permiso a nadie. Pero cuando un hombre logra tener una profunda comunión con Dios, se hace amigo de Dios. Y eso fue lo que llegó a ser Abraham, amigo de Dios. Y Dios dice, hombre, ¿yo cómo voy a hacer esto y no lo voy a consultar con él? Qué hermoso es cuando el hombre logra tener con Dios una profunda amistad. Abraham la tuvo también Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ahora en Números capítulo 12 y el verso 8 también Dios nos habla de un hombre llamado Moisés, con el cual también el Señor tuvo una gran comunión con él. El Señor dice, vea, cuando haya profeta entre ustedes, a ellos les voy a hablar por sueño y por visión, pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. La comunión profunda con Dios nos da esos privilegios de hacernos amigos de Dios, de que Dios nos mire con otros ojos, de que Dios tenga con nosotros un trato especial. A los demás les hablaré por sueños, por visión. Sí, hablaré con ellos, pero con Moisés haré la excepción. Con Moisés hablaré cara a cara. Una cosa es hablar con Dios por visión, por sueño, pero otra cosa es hablar con Él viéndolo a los ojos. Entonces, Dios nos permite tener una amistad profunda con Él, una relación maravillosa, tener contacto con Él, tener una forma en la que podamos estar continuamente unidos a Él. En Amós capítulo 3, verso 7 dice que Dios no hará nada sin que lo consulte, sin que se lo cuente a sus siervos,
los profetas. Entonces vemos nosotros que Dios con muchos profetas tuvo esa profunda comunión. Yo no voy a hacer nada sin consultar con ellos, sin contárselos. Entonces, en Adán, en Abraham, en Moisés, en los profetas, vemos ejemplo de personas que lograron tener con Dios una profunda comunión, una profunda intimidad. El Salmo 25, el Salmo 25 y el verso 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea que Dios no tiene amistad con cualquiera. No, Dios tiene amistad, tiene comunión íntima, es con aquellos que le temen, lo aman, están en su secreto. Y dice, y a ellos les hará conocer su secreto. Gloria al nombre del Señor. Este versículo en una traducción que se llama lenguaje actual dice, tú Señor te haces amigo de todos aquellos que te honran. Entonces, hermano, estamos viendo aquí cómo Dios propicia, facilita tener una profunda amistad, una profunda comunión, una comunión íntima con el hombre, con sus hijos. En Juan capítulo 15 y el verso 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos, porque las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿el Señor qué quiere decir con esto? Está diciendo que ya no nos va a llamar esclavos, ya no nos va a llamar más sirvientes, porque el amo no le confía sus secretos, sus asuntos a los esclavos, a los sirvientes. De hecho, que en la antigüedad los esclavos vivían lejos de la casa. Ellos tenían por allá su habitación lejana. Solamente estaban dentro de la casa del Señor, del dueño, del amo, los que tenían comunión con él, amistad, los que tenían la oportunidad de formar parte de su círculo cercano. Nosotros, dice Pablo a los Efesios, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin esperanza, pero fuimos hechos cercanos por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando Él muere en la cruz, el velo se rasga de arriba abajo y se abre ese camino a través del cual ahora podemos acercarnos a Él. Y por eso en Hebreos dice que nos acerquemos a Él confiadamente, que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente, porque en el tiempo de la ley no se le podía uno acercar a Dios, había temor, habían puertas, habían cortinas, habían paredes, habían barreras, pero Él en la cruz del Calvario derribó todas esas barreras y tenemos ahora un camino abierto, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y de tener una comunión íntima con Dios. Ya no os llamaré siervos, ya no les voy a decir más sirvientes, ya ustedes son parte de mi círculo cercano, son mis amigos. Ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. Ustedes ahora son mis amigos. Gloria al nombre del Señor. O sea que Dios le cuenta sus asuntos y sus cosas es a sus amigos. El Señor tenía 12 discípulos, pero a mí me llama la atención que de los 12 discípulos tenía tres muy cercanos a él, Pedro, Juan y Jacobo. En el monte de la transfiguración se los llevó a ellos tres. Fue a sanar una niña y no permitió que lo acompañaran sino ellos tres. En el huerto de Getsemaní, el Señor está con ellos, orando, se los lleva para que lo acompañen en oración, está en angustia, porque se acerca la hora de beber
la amarga copa de la crucifixión. Y sucede que le dice a los demás, gloria al nombre del Señor, ustedes quédense acá. Pero a estos tres los acercó, le dijo, vengan y acompáñenme. Estos tres discípulos eran parte del círculo cercano del Señor, tenían más contacto con Él, más cercanía con Él, comunión íntima con Dios. Entonces, amados hermanos, amigos que me están escuchando en esta mañana, la oración es esencialmente eso, comunión con Dios. En el huerto del Edén, Adán tuvo esa comunión íntima con Dios. Abraham logró desarrollar una comunión íntima con Dios a tal extremo que el Señor dice, lo que voy a hacer se lo voy a contar a mi amigo Abraham. Con Moisés, el Señor tiene una comunión íntima, una comunión cercana, tiene una profunda amistad con él y dice a los demás le hablaré por sueños y en visiones, pero a Moisés no, cara a cara. Y dice de los profetas, no voy a hacer nada sin consultárselos a ellos. Y la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen, que lo aman, que lo obedecen, que se humillan bajo su poderosa mano y a ellos les contará sus secretos, les contará sus asuntos, les confiará sus cosas, a ellos les hará conocer su pacto. Por eso aquí en esta última porción que he leído de Juan 15:15 dice que ya Él no nos va a llamar siervos, ya no nos va a tener fuera de su corazón, fuera de la casa del amo, ya no nos va a tener por allá lejanos, por allá ajenos, no, ahora nos ha acercado a Él, porque las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, hermano, Dios nos permite tener una comunión íntima con Él a través de la palabra. Dios nos permite tener una relación íntima con Él a través de la oración. Cuando estaba estudiando este tema, también descubrí de que Daniel fue un hombre con el que pudo tener una comunión íntima con Dios. Daniel fue un hombre muy amado por Dios, estimado por los judíos de todos los tiempos. Interpretó los sueños de Nabucodonosor. Dios le dio grandes visiones tocante al fin de los últimos tiempos. Y Daniel estaba a la expectativa de una respuesta de parte de Dios. Y aquí en el capítulo 9 y el verso 23 de su libro dice, al principio de los ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Gloria al Señor. Y también David fue un hombre que tuvo una comunión íntima con Dios. La Biblia le llama que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Fue el único hombre con el cual Dios hizo un pacto, diciéndole que de su descendencia no faltaría quien se sentara en su trono. De tal manera fue la amistad íntima de David con Dios, que de la descendencia de David vino Jesucristo, el Salvador del mundo. El Salmo 73 es un salmo que a mí siempre me ha llamado la atención y que nos da a entender lo que uno puede lograr y alcanzar cuando uno logra tener una comunión íntima con Dios, cuando uno se hace amigo de Dios, cuando uno forma parte del círculo secreto de Dios. Y dice el Salmo 73, desde el verso 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, está diciendo el autor de este salmo, no sé con los demás, pero en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalo, por poco fracaso, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congojas por su muerte, su vigor está todo entero, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón,
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El autor de este salmo está sorprendido de que los impíos viven como quieren, hacen lo que quieren, tratan a los demás como quieren y como que no hay quien los frene, como que para ellos no hay ley, no hay castigo. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y miren lo que dicen los impíos, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí que a la generación de tus hijos se engañaría. Entonces vemos que el autor de este salmo está diciendo como que portarse mal es el remedio. Yo me he portado bien, amo a Dios, lo busco, le sirvo y a mí me va mal. Las cosas no me salen bien por donde saco la cabeza tenga, pero estos impíos prosperan. Y dice la escritura en el verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Esto casi lo hace volver atrás, casi lo hace resbalar y fracasar. Pero el verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Gloria al Señor. Hay un lugar secreto. Hay un lugar donde Dios nos permite tener comunión íntima con Él. Hay un lugar donde nos podemos reunir con Él y vamos a entender todas las cosas, y ese lugar secreto es la oración. Hay un lugar secreto que es invisible a los ojos de los seres humanos, que no se puede tocar, que no se puede palpar. Un mundo que el ser humano no sabe que existe, pero nosotros sabemos que existe, y es el mundo de Dios. Y Dios nos ha permitido entrar en su mundo, entrar a su presencia, entrar en su secreto, entrar donde Él está, donde Él vive. Y en ese lugar secreto, allí Dios nos habla. Allí Dios nos cuenta sus cosas, nos comparte lo que Él tiene para enseñarnos. Allí Dios, en ese lugar secreto, Dios nos sana. En ese lugar secreto, Dios concede nuestras peticiones. Allí en ese lugar secreto obtenemos las promesas de Dios. Allí en ese lugar secreto obtenemos las victorias para nuestra vida, para nuestra familia. Allí en ese lugar secreto recibimos la dirección de Dios, recibimos descanso, recibimos las respuestas a nuestras oraciones. Gloria al Señor. Hermanos, qué hermoso saber que nosotros formamos parte del círculo cercano de Dios, que a través de la oración podemos desarrollar, tener con Dios una profunda intimidad, una profunda confianza. Yo creo que los hermanos que me están escuchando en esta mañana saben de una historia preciosa que a mí cuando la leo me alegra tanto. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, dice la Sagrada Escritura de que David estaba huyendo de Saúl. Y dice la Biblia en el verso 1 que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto. Gloria al Señor. Y allí en el desierto, en Maón, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Era un hombre muy rico. Tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Y estaba en ese tiempo esquilando las ovejas, cuando había cosecha y cuando había la oportunidad de esquilar las ovejas, había gozo en los israelitas. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Esa mujer Abigail era de buen entendimiento, de hermosa apariencia.
El hombre era duro, dice la Biblia, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas, que había fiesta. Entonces envió David a 10 de sus hombres y les dijo: suban a Carmel, vayan a Nabal y salúdelo en mi nombre. Díganle así: sea paz a ti y a tu familia y a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado todo el tiempo con nosotros, no los tratamos mal, no les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Halle por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron estos jóvenes enviados por David, le cuentan a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron esperando la respuesta. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David diciendo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? No lo conozco, no sé quién es. Muchos esclavos hay que hoy en día huyen de sus señores, se volaron. Y yo he de tomar ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombros que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces dice la Biblia que David dijo a sus hombres: cada uno cíñase su espada. Y también David se ciñó su espada. La Biblia dice que en la ira del rey es mensajero de muerte. David estaba decidido a acabar con él. Con sus 400 hombres estaba decidido a ir a acabar con él. Pero para cortar la historia, la Biblia dice que Abigail, su mujer, se dio cuenta. Inmediatamente procedió, gloria al Señor, y diseñó un plan para evitar que se derramara sangre, que hubiera tragedia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia en el verso 18 que entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, bueno, y dijo a sus criados en el verso 19: vayan delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, lo hizo todo a espaldas de él sin que él se diera cuenta, porque había podido hasta golpearla y evitar que fuera a tenderle la mano a David y a sus hombres. Y dice: yo iré detrás de ustedes. Y vino montada en un asno y descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí que David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esta historia? Nabal está representando al hombre sin Dios, al hombre impío, al hombre que vive lejos de Dios, a espaldas de Dios, al hombre que vive en pecado, que no le importa sino lo que ven sus ojos, dejándose llevar por los deseos de la carne, los deseos de sus ojos, por la vanagloria de la vida. Nabal está representando al hombre sin Dios, que es duro de corazón, incrédulo, no le importa Dios, ni Biblia, ni Evangelio, no le importa si hay salvación o condenación. Por eso Nabal era un hombre duro, un hombre impío, así significaba su nombre, perverso. Gloria al nombre del Señor. Y Abigail está representando la iglesia. Cuando Abigail se da cuenta que Nabal ha despreciado a David y a sus hombres y que David está decidido a acabar con él, se monta en ese asno. Inmediatamente dice la Biblia que por un camino secreto le sale al encuentro a David. Gloria al Señor, por un camino secreto, y ese camino secreto es la oración. El Señor lo dice en Mateo, que cuando ores, cierra la puerta tras ti y habla con Dios en secreto, y el Dios que te oye en secreto te recompensará en público. Abigail conocía ese camino secreto. Abigail estaba en el secreto de Dios. Y sucede que por ese camino secreto llamado oración, llamado intercesión, le salió al encuentro a David y hizo reflexionar a David. Y llega Abigail y le dice Abigail le dice a David:
Ahora, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal. Gloria al Señor. Y sale, intercede por Nabal, por sus criados, por su riqueza, por su hacienda. Y David, después de que esta mujer, Abigail, le ha salido al camino, por ese camino secreto y intercede por él, David se queda sorprendido y dice en el verso 32, le dice David: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. El que me busca me halla, dice el Señor. El que llama se le abrirá. El que pide recibe. Gloria al Señor Jesús, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Qué hizo Abigail? Desarmó a David. Le cambió su ira, su ira, esas malas intenciones que tenía de destruirse, las cambió en amor, en misericordia. Dios está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice la Biblia, el Señor desenvainará la espada. Pero sucede que Dios está decidido a acabar con el hombre por su rebeldía, su incredulidad, su desobediencia. Y la iglesia, nosotros los que conocemos a Dios, podremos evitar que Dios derrame su ira, que Dios destruya, que Dios acabe, que Dios condene, que Dios mande al infierno al ser humano. ¿Y cómo lo logramos? A través de ese camino secreto llamado oración. A través de la predicación de la palabra detendremos la ira de Dios. Por eso el profeta Joel dice: ¿quién sabe si cambiará de pensamiento, si enviará bendición? Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Ahora que yo estaba escuchando que la hermana Geraldine decía que oráramos por tantas necesidades, yo sentía en mi hombro, en mis hombros, esa carga, tanta necesidad: drogadicción, violencia, prostitución, tanta maldad, tanto asesinato, tanto crimen, tanto secuestro, tanta necesidad en jóvenes, niños, en las familias, en las instituciones públicas, en cada área de nuestra sociedad. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la respuesta, que es la salida, que es la panacea, que es la solución. Y tenemos unas rodillas para doblarlas y, como Abigail, interceder ante Dios y hacer que Dios cambie sus planes, que Dios cambie sus propósitos para con el hombre, porque los propósitos de Dios son salvar al ser humano, hacerle bien. El propósito de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso solamente lo logramos los que hemos logrado conocer ese camino secreto, los que hemos logrado entender que hay que tener una comunión íntima con Dios. Y los que tienen esa comunión íntima con Dios se convierten en instrumentos para honra, en vasos santificados que Dios los puede usar de una forma poderosa y especial para cambiar esta sociedad. Así que, hermanos, sigamos en este ruego por Colombia. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Será hasta otra oportunidad, con la ayuda del Señor, deseándoles un buen día a todos.